Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Ya sabemos que estamos conectados en diferentes espacios, tiempos, zonas, y es para mí realmente un gran gusto tener en esta segunda sesión a un querido colega, respetado colega, Luis Schoninger. El día de hoy, en efecto, tendremos esta sesión de teorías conspirativas e historia judía latinoamericana, que me parece nos va a abrir una línea de especificidad y continuidad con la serie que hemos iniciado. Déjenme brevemente decirles que el profesor Luis Schoninger es profesor de estudios latinoamericanos, tiene la cátedra Reynolds en Wake Forest University. Él es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén y ha enseñado en diferentes universidades del mundo, entre ellas también México. Y también es miembro de diferentes consejos editoriales del mundo y también el nuestro de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas de la UNAM en México. Es un, diríamos, fructífero investigador, y cuando digo fructífero es que ampliamente ha publicado, tanto en español como en inglés y en otros idiomas, sobre una línea temática que se enriquece, se abre y se complementa, que tiene que ver, en efecto, con una perspectiva sobre, en primer lugar, democracia y clientelismo, que ha desarrollado sucesivamente. También esto en una perspectiva de democracia y sociedad civil. Ha trabajado, y aquí siento una gran simpatía y convergencia, el tema de globalización y múltiples modernidades e identidades, una perspectiva transnacional, y se ha centrado también en la política del exilio, de diáspora, y pues, ¿qué decirles? Con la publicación de su libro junto con Leonardo Senkman, otro colega que participará con nosotros, creo que resulta más que pertinente y relevante esta perspectiva que, si bien se centrará en la historia judía latinoamericana, no deja de tener esta visión amplia transnacional que tiene Luis. Sin más, pues, Luis, te doy la bienvenida. Ya tenemos frente a nosotros tu PowerPoint. Tal vez recomendaría, en el momento que consideres, que lo puedas poner en una visión completa de la pantalla. Bienvenido, Luis. Ahora está bien, ¿lo ven? Claro, perfecto. Muchas gracias, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Judith. Gracias también a Daphne Kleiman y a Liz Gap por esta invitación a ser parte de una serie que me parece muy importante, junto a colegas cuyo trabajo aprecio y cuyo trabajo hemos reconocido también en estos libros que hemos publicado tanto en castellano como en inglés, junto con el historiador social, historiador de las ideas, Leonardo Senkman, que también será parte, hablará como parte de esta serie. Es decir, la idea nuestra al lanzarnos esto no estaba limitada a lo judío en América Latina, sino que veíamos una dinámica similar respecto de lo judío y vale decir, del encuentro entre la historia judía y la presencia de los judíos en América Latina y teorías conspirativas que estaban enfocadas en otros sujetos. Y es algo que esta obra y este proyecto que hemos desarrollado nos lleva a comprender que mientras que los judíos han sido especialmente tocados por la sospecha
de ser enemigos internos en determinadas coyunturas de América Latina, les ha tocado tal vez en determinados momentos más que a otros, pero no han sido los únicos, y se trata de una dinámica tanto particular respecto de ellos en esas coyunturas, como una dinámica general que se refiere a las teorías conspirativas. Y en ese sentido, lo que quiero hacer hoy, en unos minutos, es tratar de explicar cuál es la dinámica de teorías conspirativas en general y después tratar de irnos acercando a América Latina y dentro de América Latina la historia judía de la región. Quiero comenzar para acercarnos a lo que es una teoría conspirativa y diferenciarla de conspiraciones, porque ustedes deben tener presente que tanto en América Latina como en otros lugares ha habido innumerables conspiraciones, conjuras, complots, etcétera, etcétera, algunos exitosos, otros no. Pero lo que nosotros llamamos teoría conspirativa, conspiracionismo, para usar un único término, en inglés conspiracionism, es algo diferente. Es la sospecha de que existe una conspiración y en determinados casos es una conspiración fabulada. Es una conspiración que no existe, pero que se la cree tan real que exige reaccionar y exige movilizar a toda la población, todo lo posible, contra aquella conspiración de la cual se sospecha. Y nosotros lo tenemos hoy tan presente por la pandemia. Es decir, existen agentes de difusión, de desconfianza respecto a lo que los expertos nos recomiendan hacer, y es un ejemplo tal vez clásico de cómo una teoría conspirativa funciona. Pero quiero comenzar con un texto literario, un preludio literario, si ustedes quieren, de una novela que ha sido calificada como una de las novelas más importantes de la literatura de habla hispana, y es Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, de 1961, donde existe un pequeño informe sobre los ciegos, del cual quiero hacerles partícipe para que leamos una pequeña selección y veamos cómo describe, sin llamar a la teoría conspirativa por su nombre, realmente la dinámica de cómo los que creen en esas conspiraciones, que no necesariamente existen, trabajan y funcionan. Es decir, esas logias y sectas que están invisiblemente difundidas entre los hombres y que sin que uno lo sepa, y ni siquiera llegue a sospecharlo, nos vigilan permanentemente, nos persiguen, deciden nuestro destino, nuestro fracaso y hasta nuestra muerte, cosa que en grado sumo pasa con la secta de los ciegos, que para mayor desgracia de los inadvertidos, tienen a su servicio hombres y mujeres normales, en parte engañados por la organización, en parte como consecuencia de una propaganda sensiblera y demagógica, y en fin, en buena medida, por temor a los castigos físicos y metafísicos que se murmura reciben los que se atreven a indagar en sus secretos. Para decir eso, ustedes seguramente leen en esto a Umberto Eco, algunas de las novelas de Umberto Eco, El péndulo de Foucault o The Name of the Rose. Esos usurpadores, especie de chantajistas morales, que cosa natural abundan en los subterráneos por esa condición que los emparenta con los animales de sangre fría y piel resbaladiza, que habitan en cuevas, cavernas, sótanos, viejos pasadizos, caños de desagües, alcantarillas, filtraciones de agua, y algunos
los más poderosos, en enormes cuevas subterráneas, a veces a centenares de metros de profundidad, como se puede deducir de informes equívocos y reticentes de espeleólogos y buscadores de tesoros. Lo suficientemente claro, sin embargo, para quienes conocen las amenazas que pesan sobre los que intentan violar el gran secreto. Para decir, estamos aquí ante la sospecha de una amenaza inminente de la cual muchas personas no tienen idea o son engañadas o sirven o creen en esa propaganda demagógica que difunden, y la amenaza es inminente, puesto que estos que viven en forma subterránea intentan dominar la sociedad, dominar el mundo. Así este es un preludio literario que nos permite percibir el ambiente que se vivía también en forma social en ese momento, y muchos vivieron sobre héroes y tumbas también yo diría ¿cómo se puede decir? Una premonición de lo que habría de suceder en 15 años en la Argentina. Recién me refiero a la Guerra Sucia, donde, por supuesto hablaremos más tarde de eso, donde los judíos en forma particular sufrieron la ensañación de los represores durante el periodo de la Guerra Fría. Ahora pasemos de este preludio literario a afirmaciones. ¿Por qué no? Afirmaciones de políticos y de gente que estuvo al frente de gobiernos. Y me remití también a la Argentina, aunque hay en otros lugares, por la influencia que tuvo el político más importante de la historia argentina en el siglo XX, y fue Juan Domingo Perón. Y en la tercera cita ven a José López Rega, que fue secretario de Perón durante su exilio, y luego la persona clave de su tercer gobierno cuando Perón retornó a la Argentina y fue presidente por un periodo muy corto de meses, desde 1973 hasta julio de 1974, cuando falleció. Y Perón, habiendo sido derrocado por lo que se llamó la Revolución Libertadora de 1955, y deambulando llegó a España, tuvo que permanecer en el exilio desde 1955 por 17 años hasta 1972, y ahí en el exilio empezó a elaborar su pensamiento en forma que él vio en forma sistemática. Y en un libro que fue fundamental, también por la fecha en que fue publicado, piensen ustedes, 1968, tanto en París, en Estados Unidos, y también en México, en la Argentina, él afirmó que todo tiende a internacionalizarse. La masonería, el sionismo, las sociedades internacionales de todo tipo, no son sino consecuencia de esa internalización del mundo actual. Son las fuerzas ocultas de la revolución, como son las fuerzas ocultas del dominio imperialista. Estando en el exilio, cuando hubo un presidente militar de nombre Lanusse, envió, y ya la Argentina estaba bajo gobierno militar desde 1966, llegando al 1971, las juntas militares entendieron que sin la participación de la mayor fuerza política argentina, que era el peronismo, sin la presencia de su líder, que estaba sufriendo el ostracismo, habría de ser imposible de tratar de
crear orden en la Argentina. Y entonces el general Lanusse manda un coronel a Madrid, donde estaba Perón, para mantener conversaciones sobre el posible retorno de Perón bajo ciertas condiciones que el gobierno militar quería imponerle. Y en ese encuentro, Perón afirma lo siguiente: la gran sinarquía internacional manejada desde las Naciones Unidas, donde está el comunismo, el capitalismo, el judaísmo, la Iglesia Católica, que también cuando le pagan entra, la masonería, todas esas fuerzas que tienen después miles de colaterales, o se los podría llamar quinta columna, en todo el mundo. Vale decir, vemos acá la idea de que existe ya esa fuerza, yo voy a referirme más tarde a cómo se desarrolla esa idea, pero una idea de un orden mundial alternativo que domina al mundo, donde todo aquel que levante su cabeza, especialmente en el sur global, se verá decapitado, o si quieren ustedes, se verá expulsado, como en el caso de Juan Domingo Perón. Ahora, el secretario José López Rega, que fue el artífice de la creación de un grupo paramilitar llamado la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista, y fue el factor clave de la represión en Argentina, que se inició no con el gobierno militar de 1976, sino 2 años antes ya, después de la muerte de Perón, o aún, si quieren verlo, tal vez un poco antes aún. José López Rega articuló en forma muy nefasta la idea de Perón sobre una sinarquía. Y lo que dijo fue lo siguiente, esta cita, la tercera cita: una terrible y extraordinaria plataforma que encierra el plan de dominación total de todas las naciones del mundo, está trabajando desde hace años en los oscuros conciliábulos de las famosas cuevas secretas. Pobre Martín que está traduciendo, ¿no? De donde emergen listas para su concreción las revoluciones y levantamientos contra los poderes constituidos legalmente por los pueblos. Su fin es desatar la guerra, la revolución y la anarquía para medrar con ellas y acumular el oro de la humanidad. Es decir, nos recuerdan, no por acaso, los protocolos de los sabios de Sion, es decir, quienes dominan esa sinarquía que quiere crear un orden mundial sometido a sus designios nefastos. La idea de López Rega era que existe un capitalismo que empobrece y crea miseria y por tanto descontento y protesta social, y por otro lado existe el socialismo que predica e indoctrina y lleva a la revolución. Es decir, ambos estaban coordinados de acuerdo a su visión para crear el desarraigo, la falta de confianza y crear la anarquía en su país. Ahora, ¿cuál es la lógica conspirativa? Ya les dije que intrigas y conspiraciones no son lo mismo que el conspiracionismo. Es necesario que exista una mirada crítica entre los que creen, en inglés se lo llaman los truthers, los que creen en la verdad. Esa mirada crítica implica que nada sucede al azar. En el devenir histórico existen voluntades políticas de fuerzas contrarias que chocan, y entre esas fuerzas hay fuerzas del mal. Y esa es una verdad que muchos ignoran, aceptan en forma cándida los testimonios, las visiones oficiales, y los expertos mienten, ocultan la verdad, los medios de comunicación ocultan evidencia, tratan nuevamente de engañarnos, las instituciones han sido minadas desde adentro,
las autoridades han sido copadas, infiltradas, engañadas por quienes urden un plan de dominación, un plan de destrucción, ya sea de la sociedad o de la humanidad en su conjunto. Y entonces lo que deducen es que quienes reconocen la amenaza, reconocen la conspiración, la conjura, la intriga, tienen un deber supremo de poner en alerta a toda la población sobre la amenaza que existe para fin que se movilicen, confronten a esos poderes ocultos y defiendan a la sociedad. Y la confrontación no es en muchos casos, en muchas visiones conspirativas, muchas narrativas conspirativas, no es una mera competencia por el poder. Se centra en el poder, en la política, por supuesto, pero es una lucha que se libra en términos morales. Es decir, existe un compromiso de esos seres humanos que han descubierto la verdad, entre comillas, para oponerse, y el simbolismo en muchos casos es casi escatológico. Y ahora quiero compartir con ustedes algo que en nuestros libros, en nuestros proyectos, hemos destacado en forma particular. Es decir, la lógica conspirativa no es una lógica irracional. Por supuesto, desafían la racionalidad de los expertos, la racionalidad del pensamiento científico, y entre paréntesis, imitan a los trabajos científicos con todo un aparato de citas, es un aparato circular de citas, se citan a sí mismos, todos los que creen en teorías conspirativas, pero no importa. Es decir, crean la verosimilitud de lo que están diciendo. Y en ese sentido son parecidas a las teorías científicas, pero se diferencian de ellas en dos importantes sentidos. Ante todo, la metodología de verificación y descarte, porque si ustedes conocen los trabajos de Karl Popper y otros, en las ciencias la metodología es una metodología destinada no necesariamente a la verificación. Por supuesto, los trabajos se publican cuando existe verificación, pero están orientados al descarte. Es decir, tratar de descartar una teoría para seguir avanzando en las ciencias. Por el contrario, la metodología de verificación y descarte de la teoría conspirativa es diferente. Fagocita toda evidencia adversa, toda evidencia contraria, y a la evidencia contraria la metamorfosea, la transforma en argumentos que supuestamente confirman la validez de la teoría. Vale decir, porque cuando un conspiracionista percibe que su interpretación del saber ortodoxo se contradice, su interpretación y el saber ortodoxo se contradicen, lo que va a decir es que las fuerzas institucionales han hecho todo lo posible por silenciar la verdad en aras de un mezquino beneficio o bien por otro malévolo motivo. Es decir, y esto está reforzado por la creación de comunidades de sentido. Las redes han exacerbado esta tendencia donde dentro de las comunidades de sentido quienes creen estas teorías conspirativas se refuerzan mutuamente, desvirtuando toda posibilidad de descarte. La otra diferencia con las teorías científicas es su intención de movilizar a la acción contra una supuesta conspiración. Es decir, la intención, toda teoría conspirativa es una teoría del poder. Y la intención es movilizar a la población
En particular, suelen generarse miradas conspirativas en situaciones de cambio profundo en las estructuras socioeconómicas, demográficas, étnicas, políticas, que crean desasosiego, ansiedad, dudas y aún pánico moral. Existe toda una literatura sobre pánico moral. Ahora, las constelaciones históricas, y aquí ya nos acercamos a lo judío. Sin lugar a duda, existen situaciones históricas de demonizar al otro. Históricamente en Occidente, como saben ustedes, en particular, a partir del siglo XI y después en forma más brutal del siglo XIV, ha habido una demonización de los judíos. No solo de los judíos, pero también de los jesuitas en determinados momentos, de los iluminados bávaros, sí llamados bávaros, etcétera, etcétera. Pero lo judío ha sido un foco muy importante de victimización, de demonización, de criminalización, de sospecha, etcétera, etcétera. La modernidad ha acentuado todo eso. Vale decir, los cambios estructurales tras la Revolución Francesa han creado casi de inmediato escritos donde se acusaba a distintos actores, y entre ellos también, por supuesto, a los judíos, pero no solo a los judíos, de acelerar esos cambios que terminaban con el orden tradicional. El desencanto con la racionalidad y la idea de progreso también sumado importancia a teorías conspirativas. La protesta social, que en el caso de América Latina ha sido tan importante y que sectores conservadores en distintos países de América Latina han interpretado en clave de conspiración, de una conspiración real, y han planteado una teoría conspirativa. Teorías conspirativas se plantean no solo a partir del poder, pero aquellas que se plantean a partir del poder son las más peligrosas. Fíjense ustedes en cómo el gobierno zarista, el gobierno autocrático que se resistía a la dinámica liberalizante de muchos países en Europa, creó ese manifiesto, ese falso documento que se llamó Los Protocolos de los Sabios de Sion, que ha sido traducido a múltiples idiomas y que ha impactado también muy profundamente en América Latina. No solo Mein Kampf ha sido publicado en múltiples ediciones, sino también Los Protocolos de los Sabios de Sion, y reciclado por distintos actores a los cuales me referiré. El internacionalismo, como bien decía la profesora Liberant en su exposición de hace unos días, también es sospechoso a ojos del nacionalismo. Y en la modernidad, y ya entrando en la posmodernidad, existe, junto al importante auge de la autonomía personal, creciente diferenciación estructural, psicológica, la multiplicidad de factores sociales y opciones de vida, también se aumentó la incertidumbre, la indeterminación de estilos de vida, el relativismo del posmodernismo que sustenta que toda interpretación, por descabellada que fuere y remota y separada de la realidad, tiene su cabida. Y por supuesto, lo que se puede hablar ahora sobre la dinámica del web y las redes sociales. Ahora, en América Latina en forma particular existe susceptibilidad a generar teorías conspirativas. ¿Por qué? Ante todo por el sentimiento de estar marginados y la impotencia frente a fuerzas superiores, ya sea el Fondo Monetario Internacional, el capitalismo mundial, el norte global, etcétera, etcétera. Es decir, eso crea un sentimiento de estar sospechando el próximo ataque.
y, por tanto, crear una teoría que permita explicar en forma coherente una serie de factores que no necesariamente convergen en una sola teoría. Nuevamente, América Latina destaca por una innumerables series de conjuras, de intrigas, de tratar de socavar el poder existente, de reemplazarlo, golpes de Estado, amnistías y nuevamente volver para tratar de intrigar, múltiples conflictos sociales y sectoriales y falta de confianza en las instituciones que en coyunturas de polarización política o guerras o tensiones geopolíticas como aquellas de la Guerra Fría erosionan la confianza en las instituciones y por tanto facilitan la emergencia nuevamente de otras teorías conspirativas. Ahora, las teorías conspirativas han afectado a los judíos latinoamericanos. Ya en la colonia, los criptojudíos que estaban, los que han sido acusados de ser criptojudíos, algunos sí y otros no, que han sufrido las consecuencias bajo la colonia, bajo el orden colonial. Ya en el siglo XX, la protesta social ha sido objeto de teorías conspirativas. Me refería antes al mito de la sinarquía del peronismo y la derecha antiperonista, y voy a ampliar en eso, ligándolo también a México, tal vez. Las consecuencias de esas visiones y narrativas fraudulentas, fabuladas en el marco de la Guerra Fría, cuando detenidos judíos, gente de izquierda o gente a la que se sospechaba que tenían alguna injerencia o apoyo con la izquierda, fueron sometidos a especial ensañamiento, y existen informes al respecto. Entre los detenidos desaparecidos, la mayor proporción de judíos entre las víctimas de la represión en Argentina y en todo el marco de la Operación Cóndor, que incluía 6 países del Cono Sur. El Plan Diña, al cual me referiré de inmediato, y también bajo el chavismo, va a decir algo que quiero destacar antes de entrar en los detalles de algunos de estos casos en el estrecho tiempo que tengo. El chavismo ha generado sospechas de conjuras transnacionales en las cuales el judío y sus contactos transnacionales operaban supuestamente contra Chávez y contra el régimen chavista. Y como ven ustedes, lo que quiero destacar a partir de este ejemplo, que no es solo la derecha que genera teorías conspirativas que demonizan, en este caso a los judíos, sino también a partir de la izquierda. Y esto ya estaba claro en la presentación de la profesora Librand, pero quiero destacarlo en forma particular. Y lo que quiero destacar, hablando de estos ejemplos que marca el slide, que marca la viñeta que están viendo, quiero destacar también en forma particular cómo esas teorías transitan transnacionalmente en América Latina. Y voy a empezar a recordarles lo que decía Perón. Perón hablaba de una sinarquía, de una red internacional con capacidad conspirativa. José López Rega lo tradujo a algo más operativo con el uso de la fuerza, pero lo importante es que dentro del peronismo, tanto la izquierda peronista como la derecha peronista jugaron con esa idea de la sinarquía
y la aceptaron como un hecho. La izquierda peronista, que estaba siendo acusada de ser agentes de la sinarquía, decía, no somos nosotros, sino la ultraizquierda, la izquierda no peronista, los agentes de la sinarquía. Y la derecha peronista tuvo un impacto fundamental, tanto en el pensamiento de Perón como en el impacto de amplios sectores de la sociedad. Uno de los voceros de esa derecha peronista, de esa visión sinárquica de la derecha peronista, era alguien que Leonardo Senkman y yo hemos trabajado, Carlos Di Sandro. Carlos Di Sandro provenía de lo que, entre otros, Sandra McGee-Deutsch ha analizado los sectores conservadores antiliberales de los años 30 y 40, que se fueron transformando, ligados algunos al catolicismo, influidos por el padre Julio Mainviel, un antisemita acérrimo en esos años, y este Di Sandro lo visitó en 1966 a Perón y le presentó sus ideas y le trajo algunos escritos de los cuales Perón se impresionó en forma especial. Otros hablaban de la sinarquía y lo nacional, donde identificaban a Israel y el sionismo apátrida como el factor fundamental de la sinarquía. Es decir, Perón en sus primeros gobiernos no se ensañó con los judíos, al contrario, y eso es conocido. Y cuando la DAIA protestaba contra los ataques de sectores del peronismo, Perón salió a la defensa de los judíos argentinos diciendo no, que todo ese cuento, toda esa narrativa, no cuento, sino toda esa narrativa sobre toda esa visión, toda esa verdad, si quieren ustedes, sobre la sinarquía, no implicaba a los judíos argentinos leales a su patria, etcétera, etcétera. En el antiperonismo de izquierda, la derecha antiperonista, en forma particular, existieron aquellos que publicaron en los años 70 escritos sobre la amenaza de la agresión sionista sobre la Argentina, la necesidad de la Argentina de autodefenderse. Y eso es lo que va a crear el complot, supuesto complot, del así llamado Plan Andiña. La idea fue que Israel, y especialmente los judíos, estaban planeando tomar parte de la Patagonia, para decir, sacar parte de la Patagonia para crear tal vez un segundo estado judío. Y por supuesto, estas ideas cundaron muy profundamente. En el 2003, el teniente general Bendini, que era el comandante en jefe del ejército, en una conferencia que dio en la Escuela Superior del Ejército, indicó que los jóvenes israelíes que salían, los mochileros que llegaban a la Patagonia, venían con mapas, por supuesto, pero su intención no era tratar de conocer la naturaleza, sino al contrario, tratar de tomar conocimiento de la Patagonia para después, con sus conocimientos de cómo de armamentos, sus conocimientos de la práctica de la guerra, tratar de sacar parte de la Patagonia, eran parte de esta agresión sionista.
Los judíos, por otra parte, no, y los israelíes, los jóvenes israelíes que después del servicio militar llegaban a la Patagonia, no eran el único albo de estas teorías. Por ejemplo, los mapuches han sido otros. Los mapuches, el pueblo autóctono, indígena de la Patagonia, ha sido acusado de lo mismo a través de su enlace internacional con sede, si no me equivoco, en Inglaterra, ha sido acusado de lo mismo. Bendini, este comandante, tuvo que retractarse, tuvo que decir que se sacó de contexto su ponencia, sus declaraciones, pero es indudable que Bendini venía de Tacuara, y Tacuara era una transformación de los sectores antiliberales conservadores, y Daniel Levovich, por ejemplo, que es también parte de esta serie, seguramente se referirá con profundidad a Tacuara. Pero Tacuara influenciada por quien mencioné, por ese pensamiento católico de derecha, el padre Membiel. Pero el padre Membiel no solo influyó en Tacuara, Tacuara inició sus acciones violentas contra los judíos, es decir, sus ataques a judíos, lo cual implicó que los judíos se organizaran en su autodefensa años más tarde. Pero Tacuara, que empezaba en 1957, tenía su equivalente en México, en el Yunque, vale decir, sectores de izquierda que no eran menos antisemitas acérrimos, no eran los únicos. Hubo en los años 30 aquello que se llamó los tecos, especialmente en el sector de donde hubo la cristiada, en el sector occidental de México, Jalisco y Michoacán. Pero, vale decir, ese mismo Membiel influyó también en el pensamiento, en la doctrina que estos grupos de extrema derecha antisemitas adoptaron, y que influyó por décadas en el espectro político. Especialmente afectados fueron grupos de estudiantes. Es decir, tenemos que tener presente eso, que las universidades no han sido solo un foco de cultivo de libre pensamiento, sino también ha sido un foco de generación de teorías conspirativas, de gente que a partir de esta visión casi escatológica de lucha del bien contra el mal, han llevado también al antisemitismo. Y lo que quiero ligarlo ahora en un minuto, en 2 minutos al máximo, con el régimen chavista, con Chávez y los chavistas. Un sociólogo argentino de nombre Norberto Ceresole, que venía de esos círculos antisemitas en la Argentina, llegó y estableció un contacto muy íntimo con Chávez, cuando Chávez permanecía prisionero, en prisión, como resultado de del golpe militar que quiso dar y fracasó en 1992, y Norberto Ceresole, que también fue una especie de ideólogo de cómo crear ese cesarismo de las clases populares y los militares, parecido al, si se quiere, con cierto aires de lo que había sido algunas de los líderes populistas de los años 30 a los años 50 en América Latina. Se impresionó mucho de ello, y no por acaso los judíos bajo el régimen chavista sufrieron de ser sospechosos de ser parte de una conjura contra el régimen, algo que ellos trataron de
rechazar, pero sin embargo sufrieron consecuencias que otras comunidades dentro de Venezuela, como la comunidad italiana, con igual peso económico y social, no sufrieron de parte del régimen chavista. Entonces, recordemos eso, que tanto a partir de la izquierda como a partir de la derecha han surgido cúmulos, han surgido enclaves donde los judíos latinoamericanos han sido afectados por este pensamiento conspiracionista. Voy a parar aquí para dar lugar a un diálogo y a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tal vez si puedes, eso es, regresamos a nuestra pantalla. Ok, perfecto, excelente. Bueno, muchas gracias, Luis. Creo que ha sido excelente tu presentación. Al tiempo que no sacrifica la complejidad del problema, es muy didáctica. Y creo que hay muchas líneas que me gustaría abordar contigo, también dando lugar, si en el chat nos plantean preguntas, a poder abordarlas. La primera tiene que ver con este énfasis que me parece muy importante entre lo que es común y lo que es singular de este, digamos, proceso de discriminación, de exclusión, de persecución, etcétera. O sea, todo el tiempo ha sido muy cuidadoso, en efecto, de señalar en toda la trayectoria histórica el hecho de que los judíos no son los únicos, en efecto. Pero esta singularidad parece tener una capacidad de, como decíamos, de recuperación, de redefinición, de replanteamiento, con una fuerza muy especial. Y creo que en tu exposición hay dos dimensiones que en eso coincidimos plenamente. Uno, el ser el enemigo interno, o sea, el ser alguien que tiene algunas formas de organización y lealtades que le son propios, no necesariamente igual a todo el resto de la nación, étnica, religiosa, etcétera. Y el otro, sus nexos transnacionales. Me parece muy importante también en esta línea cómo emerge el tema de Israel y el tema del sionismo en Argentina en una época tan crítica, donde parecería que el sionismo se convierte en una justificación del antisemitismo. Estas dos líneas que tú presentas son, o sea, una justificación quiere decir una explicación. Es por ello, porque existe esta voluntad externa, etcétera, de conquista, ¿no es cierto? Y entonces, al tiempo que podemos defender a los judíos locales, también estamos en una inculpación de los nexos internacionales. Sobre esto yo quisiera oírte un poco más y oírte sobre todo en esta, digamos, singularidad que ahora se da con que los nexos, las redes y la circulación transnacional así nos lo plantea. Concluyo diciéndote en esta línea que bien señalas qué sucede hoy con este planteamiento dentro del pensamiento posmoderno, decolonial, postcolonial, correcto, de una epistemología del sur. En esa le va mal al judío, está blanqueado y es parte de las fuerzas imperialistas, colonialistas. Recurrencias y cambios, ¿correcto? Quisiera en este sentido oírte, o sea, definido lo común y lo singular, ¿correcto? Sí. Vale ser, yo una sola pregunta. Si lo que has planteado resume también los interrogantes o inquietudes de la gente en el chat, o existe... Bueno, me parece que es muy prudente de tu parte y veremos. Aquí en el chat tenemos, is there
a key text which is considered foundational for el Plan Andinia, ¿correcto? ¿Qué texto refieres? Y el segundo, ¿cuáles son las, digamos, características distintivas en América Latina, la expresión del antisemitismo en el contexto de las teorías conspiracionistas, como opuestas, digamos, a expresiones antisemitas en las cuales se da, digamos, conspiracionismo en otras partes del mundo? O sea, aquí sería una doble singularidad en las preguntas. América Latina, ¿correcto? Perdón, y hay una más que no vi, la primera, que pregunta si es el conspiracionismo un elemento fundamental del populismo. Esto me parece muy importante en muchas líneas que hoy está viviendo América Latina. El otro como enemigo. O sea, si entiendo bien en la pregunta, que me parece muy importante, tiene que ver con una sociedad fragmentada, un pueblo bueno y un pueblo no bueno, y por tanto el otro como enemigo. Buena observación de haber ido a las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Voy a tratar en los minutos que... ¿Podemos pasar de la hora o no? Yo no sé, la vez pasada nos quedamos con... En la hora. Lo que vamos a tratar es para las próximas, Luis, ver si podemos... We can go a bit over. Ok. Entonces voy a tratar de enfocar en forma concisa en las preguntas muy importantes que han planteado. Quiero empezar con lo puntual, vale decir, si hay algún texto clave para el Plan Andinia. Hubo un ecónomo de nombre Walter Beberagui Allende, que en los años 70, comienzos de los 70, dirigió una carta al secretario general de la CGT en Argentina, donde planteaba esta idea. Es decir, esto comenzó en momentos en que existía fractura, tanto política como militar en Argentina, y ahí él planteó, siendo un antiperonista, él mismo planteó esta idea de que era necesaria la autodefensa argentina ante la agresión sionista. Y este es un texto fundamental que después él siguió elaborando en libros y nuevos escritos, y que influyó mucho en el pensamiento de esta gente de derecha, y fue reflejado después en forma tajante en esas expresiones del comandante jefe del ejército en el año 2003. Sobre las teorías conspirativas en América Latina y en el mundo, creo yo que tienen una dinámica similar, aunque su expresión política es diferente. Y aquí la pregunta sobre el populismo es fundamental. Porque en América Latina el populismo, y todo populismo crea el enemigo interno. Pero en muchos casos, tenemos numerosos casos de populistas, y solo en un número reducido de líderes populistas se da este viraje hacia el antisemitismo. Y creo yo que eso se debe a que en América Latina las identidades, y sobre eso hemos escrito infinidad de textos, las identidades, aunque se aglutinan, se condensan en oposiciones, en momentos de conflicto político, en forma general integran a las distintas minorías.
América Latina se ha destacado, con excepciones, que han sido las excepciones de las guerras y las excepciones de distintas subregiones de América Latina. Por ejemplo, el caso trágico de la matanza, así llamado el corte, de 15.000 a 17.000 haitianos en 1937, en octubre de 1937, para consolidar la identidad nacional, y una teoría conspirativa que a posteriori trató de justificar la matanza por parte del dictador Trujillo, pero era un dictador, no necesariamente, ya no estaba en la etapa populista, sino estaba en la etapa de conducción de mano muy, muy fuerte de represión. Entonces, creo que lo distintivo de América Latina en ese sentido es cierta apertura por razones históricas. Es decir, la hibridez de América Latina ha sido contada y recontada múltiples veces. Cómo funciona el multiculturalismo en América Latina en forma diferente del multiculturalismo en Europa, por ejemplo. La así llamada miscigenación, entre comillas, va a decir la fusión de distintas... ¿Cómo? Mestizaje. El mestizaje, la posibilidad de asimilarse para bien y para mal, la apertura de las fronteras de identidad en América Latina, y a diferencia de Europa, va a decir, especialmente va a decir, no es en todos los casos, como ya mencioné el caso de Haití, pero es algo que diferencia América Latina de Europa. Y la lengua compartida, o las lenguas cercanas, el portugués y el español, son parte de la explicación. Las tradiciones históricas son parte de la explicación. Ahora, el conspiracionismo va junto con el populismo. Hace unos días he participado en un workshop en Suiza, donde estamos elaborando distintos conceptos de las ciencias sociales y cómo son desafiados por el concepto de populismo. Y sin lugar a dudas, más allá de las diferencias entre los distintos populismos, el populismo tiende a crear una representación donde una de las partes de la sociedad suele representar el todo, y entonces se expulsa a otra parte considerándola en el enemigo externo o interno. Y eso es algo que en todos los casos funciona. A la pregunta tan clave que planteabas, Judith, sobre Israel como justificación del antisemitismo, ha afectado tanto por el carácter transnacional de los judíos, los nexos transnacionales, como por razones históricas, donde estos mitemas que se crean tienen larga duración, tienen una trayectoria histórica donde se van recomponiendo con nuevas formas de acuerdo a la geopolítica internacional. Y sin lugar a dudas, la situación de Israel en el Medio Oriente, la relación entre Israel y los palestinos, ha generado mucha controversia. Ya lo mencionabas en la presentación anterior, donde realmente Israel es un albo de ataques, pero donde la cuestión de si es un ataque a Israel por
una cierta política de Israel puede ponerse en duda, o si es algo más amplio puede ponerse en duda, porque indudablemente y hay un trabajo muy interesante en el libro de Thomas Cushman. Thomas Cushman ha publicado un Handbook of Human Rights, la primera edición, donde hay un trabajo interesantísimo que plantea, un colega plantea, por qué solo Israel es algo de críticas, de seguimiento, porque hay una sesión especial, una función especial, las sesiones de las Naciones Unidas para hacer el seguimiento de derechos humanos en el caso de Israel y no de otros casos terribles que existen, como han sido el caso de Hafez el-Assad en Siria, matando a decenas de miles de sus compatriotas en la guerra civil, o lo que podríamos ir en extenso sobre otros casos, incluyendo algunas de las superpotencias. Y sin embargo, la geopolítica funciona. Pero existen, quiero decir que existe la dinámica endógena. Por ejemplo, no es cierto que, que cuando se declaró en 1975 al sionismo como sinónimo de racismo, ello generó el ataque a Israel. El ataque a Israel venía de antes. Es decir, en América Latina empezó antes, empezó al poco tiempo después de la Guerra de los 6 días y se fue incrementando con la guerra de 1973, pero antes, en ese intervalo, surgieron ataques a los judíos ligándolos a Israel. Y esto, la controversia que se ha creado entre la declaración de la International Alliance sobre el Holocausto y la declaración de Van Leer, que supuestamente viene a esclarecer, pero que es también una fuente de confusión enorme. Va a decir, los límites se puede poner en duda si realmente existe solo una voluntad política de atacar la política específica de Israel en ciertos ámbitos, o existe un ataque in toto que se remite a temas de larga historia en la sociedad occidental, a los que se suman nuevos paradigmas sobre, como decía bien, la epistemología del sur o el antisemitismo de origen islámico. Muy bueno, bien. no creo que he contestado a todo, pero es un comienzo. Estamos al comienzo de la serie. Yo creo que sí, y mira, definitivamente esto que planteas, esto último me parece muy importante en el caso de América Latina, que en efecto precede el 75. Lo que el 75 le añade es que se convierte en parte de la lucha antirracista, antiimperialista, etcétera, etcétera. O sea, le da un mayor empuje. Ahora, estás aludiendo, y me parece que con justicia, a que es el inicio de la serie, y nosotros tenemos la flexibilidad, la idea además de generar algunas sesiones complementarias en la cual podamos continuar con este diálogo. Yo te agradezco mucho, en serio, me parece que fue muy apropiada esta secuencia que se dio, una visión panorámica. Coincido contigo que tenemos que pensar por qué en este momento hay esta discusión interna
donde definitivamente las definiciones nos están llevando a lo contrario, no a la precisión, porque finalmente la realidad no opera con esa, digamos, pretensión de fijar los límites, y hay conexiones de sentido que resultan importantes. Yo agradezco a todos. Quiero decirte que tengo también conocimiento que muchos de quienes no están hoy aquí nos están siguiendo por el canal de YouTube que tiene el instituto. Yo no lo sabía, ya he recibido ecos de ello. Entonces, dicho lo cual, Luis, muchas gracias. Esto es un feliz reencuentro. Y agradezco a todos, también al instituto que nos invitó en esta oportunidad, y a quienes nos acompañan hoy. Así que dicho esto, Dafne, si tú consideras oportuno, agradecemos a Martín su esfuerzo y nos despedimos de todos ustedes. Gracias entonces. Bye, everyone. Thank you so much.